Hola a todos los docentes de la institución educativa Ocusca, bienvenidos a este espacio donde vamos a desarrollar la STS de Educación Inicial en el marco del ciclo 2 de la ruta PTA del año 2021, denominada Disfrutar la lectura y la escritura desde la vida cotidiana. Los objetivos de esta STS son brindar herramientas para el reconocimiento del aprendizaje de la lectura y la escritura como procesos fundamentales que inician a partir de las experiencias de la vida cotidiana que tienen las niñas y los niños de transición, primer y segundo grado, y de las interacciones con adultos que propician oportunidades diversas y afianzan relaciones equitativas para su desarrollo integral. Como segundo objetivo, tenemos entonces generar espacios de reflexión y de construcción pedagógica para completar la puesta en marcha de estrategias pedagógicas flexibles e integrales que tengan en cuenta la realidad de las expresiones y vivencias de las niñas y los niños, las maestras y maestros y las familias de las instituciones educativas. Para iniciar el desarrollo de nuestra STS del día de hoy, entonces vamos a ver un video denominado Arrullo by Kumun Mikewin, Vamos a dormir te digo, del pueblo arahuaco, que expresa un ritual de la madre antes de llevar a las niñas y los niños a dormir y que está relacionado con el sol y la luna. Hola, soy Zaimiri y junto con mi familia y amigos de Maguara en La Ceiba nos vamos a visitar varios pueblos indígenas de Colombia para cantar, jugar, bailar y divertirnos. Juga mikutana mezanandi bay kamu mikebi. Juga mikutana mezanandi kamu mikebi nanai. Juga mikutana mezanandi bay kamu mikebi. Timari saya mikchojani mikaja. Sige mrogwi zai mezadi chuisin nanakwani. Juga mikutana mezanandi kamu Mikkebi, nanai. Hijito, si estás cansado, vamos a dormir, te digo. Hijito, si estás cansado, duérmete, te digo. Ya. Hijito, si estás cansado, vamos a dormir, te digo. Como te dice la luna, esta noche te voy a acompañar para mañana temprano darle la mano al sol. Hijito, si estás cansado, duérmete, te digo. Ya. Con este video podemos reflexionar entonces sobre el desarrollo comunicativo que tienen nuestros niños y niñas en las interacciones de la vida cotidiana. Y para posicionar mucho más estas ideas, entonces vamos a recordar. Las nanas, los arrullos, los cantos de cuna acercan a los niños y a las niñas al acervo cultural, a la cosmovisión de las comunidades, a la forma de ser y estar en el mundo y relacionarse con él.
y trascienden de generación en generación, lo que constituye un legado que es el nicho para los procesos de la lectura y la escritura en la educación inicial. La experiencia con el lenguaje oral, la literatura, la música, el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio, la cultura y la vida cotidiana se constituyen en las bases para que los niños y las niñas comprendan y apropien cuál es la función social, expresiva y comunicativa del lenguaje. Por ello es importante ir más allá de la codificación del código alfabético, y esto sugiere que se presenten experiencias que fomenten la pregunta, potencien las posibilidades de descifrar los mensajes que hacen parte del mundo simbólico que los rodea y también el disfrute de la musicalidad de las palabras. La expresión corporal, la expresión musical, la creación textual y la lectura en la primera infancia se relacionan directamente con los procesos de lectoescritura y son fundamentales para generar vínculos afectivos, comprender el simbolismo de la lengua, construir su propia voz, comunicar las ideas sobre el mundo, escribir acerca de sus intereses e hipótesis, narrar historias desde diferentes grafías, entre otros. Pasamos así entonces a nuestro segundo momento, denominado a cantar, jugar y narrar, y vamos entonces a entender un poco la importancia de estas actividades en el proceso de lectoescritura en los niños de la educación inicial. ¿Qué capacidades entonces anteceden al ingreso al grado de transición? Hay que entender que los niños reconocen que la lengua hablada puede verse reflejada en símbolos que forman palabras y frases y textos. Ellos ya han interiorizado prácticas como pasar las páginas, seguir los textos en una dirección específica y hacen como si estuvieran leyendo. Y sus conocimientos como hablantes y escuchas los ha llevado a afianzar conocimientos sintácticos y semánticos. ¿Pero qué significa leer en educación inicial? Leer se trata entonces de acercar a niños y niñas en el mundo de infinitas posibilidades que les ofrecen los libros, que los acercan a su cultura, al tiempo, que les permiten ampliar sus comprensiones y perspectivas en relación con la realidad que habitan y con la globalización. Y escribir en educación inicial es entonces un proceso de pensamiento que permite reflexionar sobre las experiencias, sentimientos, acciones, entre otras cosas, para comunicar, crear o expresarse. ¿Por qué es tan importante leer en voz alta? El desarrollo del aprendizaje de la lectura y la escritura se basan en la participación en contextos que valoran su sentido, uso y apropiación, en la posibilidad de exploración desde la creación libre y con intención comunicativa y en la creación de puentes que jalonan la complejización de las capacidades de las niñas y de los niños. Entonces recordemos que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso complejo que requiere la vivencia de experiencias relacionadas con la lectura en voz alta, lectura compartida, escritura creativa, escritura para comunicar, creación de cuentos, historias, poemas, canciones, cartas, recetas, entre otros, y que valore sus propias grafías, su intención de comunicar y su creatividad, en las cuales las niñas y los niños puedan construir conocimientos y saberes respecto al mundo y sus lógicas de funcionamiento. Aprender a leer y a escribir el código alfabético es un proceso que emerge durante la educación inicial y se consolida durante la educación básica primaria, de acuerdo con los ritmos propios de las niñas y de los niños. En la vida cotidiana, los niños, niñas y familias pueden disfrutar compartiendo rimas, trabalenguas, gitanjáforas, juegos musicales y corporales, adivinanzas sonoras, lecturas en voz alta, lectura compartida, creación de textos, los cuales propenden por el fortalecimiento de los procesos de lectoescritura. En nuestro momento 3, denominado acompañar un acto de observación y escucha atenta, hablaremos en torno al rol del adulto en los procesos comunicativos, en la importancia de reconocer los momentos de desarrollo en la primera infancia, para así proyectar experiencias que posibiliten los procesos relacionados con la lectura y la escritura, desde las actividades propias de los niños y las niñas. Como lo menciona el documento que dice aquí cómo se escribe esta palabra que está
contenido en la maleta del Siempre Día E del año 2017. En él, entonces, nos dicen que las maestras y los maestros comparten la meta de formar lectores y escritores apasionados. Por eso se busca ir más allá de lo que dicen las palabras. Se propone desarrollar herramientas para fomentar la pregunta, la duda, la posibilidad de descifrar aquellos mensajes ocultos dentro del mundo simbólico y así disfrutar de la musicalidad de las palabras. Reflexionaremos en este espacio alrededor de 3 preguntas. ¿Qué debe tener en cuenta la maestra o el maestro para acompañar el proceso de aprendizaje de la lectura? ¿Qué debe tener en cuenta la maestra o el maestro para acompañar el proceso de aprendizaje de la escritura? ¿Y qué procesos de desarrollo están implícitos en el aprendizaje de la lectura y de la escritura? Bueno, el desarrollo del aprendizaje de la lectura y la escritura son procesos que requieren de un acompañamiento intencional, sistemático y estructurado por parte de maestros, adultos y mediadores, ya que no se generan de manera natural y espontánea. En cambio, suponen un andamiaje para garantizar su apropiación. Como lo dice Rita Flores, los procesos de aprendizaje inicial de la lectura y de la escritura tienen que ver con ambientes emocionales, culturales, sociales y lingüísticos, orientados hacia el alfabetismo tanto en el hogar como en el preescolar. Hay que recordar que el alfabetismo emergente se da inicialmente en contextos no escolarizados, se da en el hogar, en el parque, en la calle, en múltiples lugares, puesto que la lectura y la escritura son parte del mundo de la cultura y de los grupos sociales en las que nace un niño o una niña. En cuanto a los procesos de desarrollo y aprendizaje que conectan con la lectura y la escritura, entonces tenemos la conciencia fonológica, la ampliación del vocabulario, el conocimiento alfabético. La conciencia fonológica permite que los niños reconozcan, identifiquen y manejen los fonemas, entendiendo que estas son unidades sonoras que componen las palabras. En cuanto a la ampliación del vocabulario, es posible que los niños cuenten con mayores referentes a la hora de aproximarse a los textos escritos. Y el conocimiento alfabético entonces está asociado a que los fonemas tienen una traducción gráfica y se representan a través de símbolos que estructuran las palabras, las frases y los textos. Los maestros entonces deben reconocer la riqueza de los contextos para potenciar la lectura y la escritura de educación inicial y reconocer que es un proceso que requiere de un acompañamiento sensible, pero además que una de las intencionalidades pedagógicas a partir de las cuales se definen experiencias significativas y retadoras para las niñas y los niños. Para concluir este punto, entonces, vamos a recordar. La maestra y el maestro proyectan experiencias pedagógicas para promover la lectura y la escritura creativa, autónoma y en contexto, teniendo en cuenta los momentos de desarrollo de las niñas y los niños, los lenguajes propios de la infancia, como son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, la riqueza cultural de los territorios, los saberes de las familias y sus prácticas culturales. Los maestros deben reconocer que la conciencia fonológica, el conocimiento alfabético y la comprensión, la fluidez y el vocabulario son procesos que posibilitan el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por ello debe afianzar sus conocimientos en cada uno de estos procesos para que en transición primero y segundo de primaria se pueda acompañar a las niñas y los niños de forma oportuna y pertinente, identificando conocimientos previos, niveles de complejidad e intereses del aprendizaje, para promover distintas experiencias que se acerquen a los niños y a los niños a la lectura y a la escritura. Asimismo, entonces es importante acompañar a las familias en la comprensión de los procesos de lectura y de escritura, invitándoles a vivir experiencias en la cotidianidad que promuevan el desarrollo comunicativo desde los lenguajes propios de la primera infancia. Juegos, expresiones artísticas, literatura, expresión del medio nuevamente y reconociendo su saber que está impregnado de narraciones, historias, arrullos, cantos, etc., que conectan con el acervo cultural. En el momento 4 hablaremos sobre los ambientes que provocan y vamos a entender cómo aportan los ambientes pedagógicos al proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Para esto se debe identificar los espacios, los mobiliarios, los recursos con los que cuenta la institución educativa como parte de la indagación, dado que este momento es fundamental a la hora de diseñar ambientes pedagógicos. Conectar con las niñas, los niños
y las familias en el momento de la indagación para identificar los intereses, las oportunidades culturales, las expresiones musicales y los rituales propios de la comunidad, es muy importante para movilizarlos en el ambiente pedagógico en pro de potenciar el aprendizaje de la lectura y la escritura. Es así como se debe organizar y configurar el ambiente pedagógico teniendo en cuenta las interacciones que desea potenciar, las intencionalidades pedagógicas que espera movilizar, las posibilidades del juego, la exploración del medio, la literatura, la expresión artística como aspecto importante en el momento de la proyección. Asimismo, clasificar los recursos que va a utilizar por lo menos en una semana para poder movilizar experiencias que promuevan los procesos de lectura y escritura. En este momento de la proyección es importante tener en cuenta los materiales naturales, las herramientas y utensilios, los materiales reutilizables industrializados, así como los objetos de la vida cotidiana, para que estas interacciones se den de una forma mucho más natural. Para hablar entonces sobre el referente de ambientes dispuestos en el aula para alcanzar los procesos de lectura y escritura exitosa en los niños, les compartiré entonces el anexo 1, denominado Ideas Inspiradoras para disfrutar de la lectura y la escritura en la cotidianidad con los niños y las niñas. Este documento entonces nos habla sobre los espacios y recursos que se pueden utilizar con nuestros estudiantes para promover procesos de lectura y escritura, y nos habla de otras cosas entonces, cómo desarrollar estrategias como los cubos de historias, la caja de palabras, los rollos de historias infinitas, el kamishibai, como vemos entonces en esta diapositiva, los libros sensoriales, el teatro de luz y sombra y creación de personajes, entre muchos otros. Entonces, cerrando este punto, vamos a explicitar. El ambiente pedagógico se diseña teniendo en cuenta la intencionalidad pedagógica de la maestra o el maestro, los intereses y las capacidades de las niñas y los niños y las familias. Los materiales, el mobiliario, de igual forma conlleva pensar en los desplazamientos, en las posibles interacciones que se generen y en la intervención del espacio en forma ordenada, teniendo en cuenta la seguridad y en las emociones y sensaciones que ellos transmiten. Un ambiente que potencia los procesos de lectura y escritura contiene materiales, provocaciones, mobiliarios, recursos didácticos que movilizan a las niñas y a los niños a acercarse a la lectura y a la escritura desde diversos formatos. Como se menciona en la Revista Internacional de Investigación y Educación en el artículo denominado Ambiente letrado y estrategias didácticas en educación preescolar, se expresa que un adecuado ambiente letrado se consigue con buenos materiales de lectura y escritura, y además requiere interacciones intencionadas que promueven el uso del lenguaje, de actividades auténticas de lectura y de escritura y de un currículo orientado a desarrollar aquellas habilidades que facilitarán el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por ello es indispensable que el ambiente pedagógico organice las colecciones de literatura y que estén al alcance de las niñas y de los niños, que fomente la participación de la familia desde sus saberes, promoviendo la lectura y la escritura de diferentes textos para comunicar y facilite el acceso al legado cultural de las comunidades, entre otros. Las salas de lectura y las colecciones de libros enriquecen los ambientes pedagógicos y potencian el aprendizaje de la lectura y la escritura, en tanto que estos son ambientes de aprendizaje e interacción para las niñas y los niños vinculados a instituciones educativas del país. Ellos tienen como propósito convertirse en escenarios significativos de aprendizaje y en desarrollo integral de la infancia mediante el acceso a materiales bibliográficos de calidad, procesos de promoción y disfrute de la lectura. Llegamos así al momento 5 de nuestra STS de Educación Inicial del ciclo 2, Recursos Inspiradores. En este momento es clave reflexionar que la Subdirección de Calidad de la Dirección de Primera Infancia ha diseñado y dispuesto una serie de materiales para potenciar el desarrollo comunicativo y que están entonces al alcance de todos los docentes y de las instituciones educativas del país. Y sobre ello entonces tendremos en cuenta que el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura propuesto para transición y primero se centra en generar un sinnúmero de experiencias que les permitan a las niñas y los niños el desarrollo de la conciencia fonológica y la apropiación del principio alfabético
Y de allí la importancia de apropiar o propiciar en el entorno educativo y en el entorno del hogar propuestas relacionadas con la lectura compartida, la lectura en voz alta, la escritura de cartas, recetas, listas de mercado, por ejemplo, para que toda ella pueda potenciar los procesos que están implícitos en la lectura y en la escritura. La dirección entonces de primera infancia cuenta con recursos como infografías, notas pedagógicas, documentos, microcápsulas y videoconferencias en las cuales los docentes pueden consultar para enriquecer su práctica pedagógica y potenciar los procesos de lectura y escritura en la educación inicial. En cuanto a infografías, contamos, por ejemplo, con tips para leer en voz alta, una voz que contagia, el gusto por leer, escuchar para hablar. Los niños y las niñas disfrutan escuchar y narrar historias, la hora del cuento y otras experiencias, cómo elaborar un componedor de palabras en casa y entre muchas otras que se encuentran entonces alojadas en Colombia Aprende. De igual manera, en la ruta de uso de materiales Aprendamos Todos a Leer, ATAL, existen pistas para la práctica y se encuentran ejemplos concretos que permiten evidenciar las posibilidades que tienen los docentes para el trabajo con los materiales, para así poder vincular a las familias y adelantar el proceso de seguimiento al aprendizaje de la lectura y la escritura, atendiendo a los procesos de desarrollo integral. Y para complementar el material tenemos unas videoconferencias en el sitio de Colombia Aprende también, sobre aproximaciones al material Aprendamos Todos a Leer y experiencias para promover el aprendizaje de la lectura y la escritura. Bueno, llegando entonces al momento 6, atesorando saberes, y realizamos el cierre de nuestra sesión de trabajo abordada el día de hoy. Y recordemos que antes que pensar en lectores competentes, vale la pena que pensemos en lectores apasionados. Estos procesos entonces debemos desarrollarlos desde muy temprana edad de los niños y pues obviamente respetando los ritmos y sobre todo aprovechando las interacciones cotidianas que desarrollan tanto en el aula como en el hogar. Mis profes, muchas gracias. Espero pues entonces esta sesión de trabajo citado haya sido productiva y pues hayan recogido una serie de elementos, de herramientas, de estrategias que podamos entonces potenciar esos procesos de lectura y escritura en el aula. Recordemos entonces que hacemos parte de la CDA de tutores Punto de Encuentro, a la cual entonces pertenecemos en el programa Todos Aprenden. Muchas gracias y hasta pronto.